Todo comienza con un primer paso. La mente de las personas necesita de un impulso para atreverse a hacer cosas y trasladar un deseo constante en una acción real y convertirla en un proyecto de vida. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos a Makecast, un espacio de emprendimiento e innovación diseñado para inspirarte y aprender, donde hablamos acerca de temas importantes en la vida diaria de cualquier emprendedor, temas que nos conectan con la vida que queremos vivir. Hoy quiero iniciar invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales como @MakeMás y que nos visiten en nuestra página web www.makemas.com. Vayan a verla, que le hemos hecho un rediseño y la estamos haciendo mucho más moderna para seguir compartiendo información por los diferentes medios. Mi nombre es Edison Segura Martínez. Hoy nuevamente me encuentro con Adriana Jiménez Vargas y con Alexis González Marcelo para hablar un tema muy especial y son las bases del emprendimiento o el emprendimiento desde cero. Pláceme saludarles, ¿cómo les ha ido? Hola Edison, hola Alexis. Hola Adri, ¿cómo estás? Edison, bien, muchas gracias. Bueno, me alegra que esté muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de emprendimiento. Quiero comenzar hablando de que yo creo que el recurso más importante que tiene cualquier emprendedor está como en su propia mente y que todo emprendimiento comienza con un primer paso y lo importante es dar ese primer paso. Y yo creería que el primer paso puede ser como empezar uno a preguntarse quién es uno o saber qué es uno y como si tiene las habilidades para ser emprendedor. ¿Qué opinan ustedes? Para mí, el ser emprendedor es enfrentarse a esos riesgos y a esos desafíos y poder salir de la zona de confort y tomar esa idea que uno tiene desde hace días, meses, incluso años para emprender y que no lo ha hecho. Y precisamente lo que tú dices de conocerse a uno mismo es saber cuáles son sus habilidades o sus capacidades para poder llevar a cabo esa idea que tenemos rondando en la cabeza. Yo soy un poco más cruel porque para mí no todo el mundo puede ser emprendedor o no tiene las habilidades para ser emprendedor. Hay personas que nacen o aprenden más bien a ser empleados porque lo vivieron desde su familia, porque lo vivieron desde una cultura donde el empleo y estar en una zona segura pues es más favorable que estar en una zona insegura que es lo que es el mundo de los emprendedores. El hecho de ser empleado, digamos que no está mal. Sí, hay personas que nacen para ser empleados y otras para ser emprendedores. Digamos que ahora en este momento estamos en un contexto de emprendinitis aguda, donde todo el mundo trata de buscar su propósito y emprender, pero no está mal si tú te sientes bien en tu trabajo, donde también puedes crecer profesionalmente, puedes aportar, te sientes cómodo con lo que haces, entonces esa parte también está bien. Sí, pero acá, como estamos hablando de ser emprendedor, estamos diciendo que no todo el mundo está, o no todo el mundo, así la gente se conozca, así la gente reconozca sus habilidades, así las personas tengan una idea, porque todos tenemos ideas, no todos pueden emprender. Y si lo hacen, no se sostienen en el tiempo. Entonces, por eso hay unas estadísticas tan altas donde los emprendimientos no soportan más de 3 años. Lo que pasa es que no todas las personas queremos lo mismo, no todas las personas queremos hacer lo mismo. Por ejemplo, no todo el mundo está dispuesto a trabajar 7 días a la semana, trabajar en horarios que no sean de oficina, trabajar hasta tarde de la noche, levantarse temprano, hacer como esos sacrificios que de pronto tiene que hacer un emprendedor. Algunas personas lo que quieren es reducir su carga de trabajo, participar en actividades de deportes, de ocio, de arte, que de pronto no las puede hacer cuando uno es emprendedor, ¿sí? Que de pronto pueda dedicarle un poco más a su familia, pues cuando uno está empezando en el emprendimiento, creo que es complicado tener tiempo para otras cosas que no sean el trabajo, porque es importante detenerse a pensar y como hacerse esa pregunta de cuánto uno desea emprender, cuánto desea lograr esa meta o esa idea que tiene, qué está dispuesto a hacer, si está dispuesto a trabajar 7 días a la semana, a trabajar hasta altas horas de la noche,
sabemos que es un camino muy difícil y que pues no es para todas las personas, como lo decía Alexis. Pero entonces ahí, y para las personas que nos están escuchando en este Maycast, y llevando como este tema a un tema más aterrizado y no es pretender como que esos proyectos o esas ideas, esos proyectos de vida que usted pretende llevar a un futuro no los pueda realizar, pero sí dejarles como muy claro que esto es un tema de disciplina, es un tema de constancia, es un tema de estar todos los días con una motivación propia, de encontrar eso que lo mueve a usted para hacer todos los días algo diferente consiguiendo un resultado. Entonces, se puede, solamente que algunos tienen esa habilidad que, como lo decía hace un rato, si sus papás fueron emprendedores y sus papás han sido empresarios, pues todo su aprendizaje desde niño ha sido de papás que no tienen jefes, de empresarios, y así seguramente usted también va a seguir ese camino. Pero si usted tiene unos papás que fueron empleados, pues así también puede ser y a esas personas de pronto les puede costar un poquito más. Yo creo que hablemos un poquito de los motivos que pueden llevar a una persona a emprender. Puede ser cuando uno está en un trabajo y está cansado de esa rutina, que está cansado también de esos horarios asfixiantes y de trabajar para otros, de hacerle plata a otros y quiere uno hacer plata para uno. Puede ser uno de esos motivos. También cuando uno tiene una idea que le apasiona y quiere apostar por ella. ¿Cuáles otros motivos creen ustedes que pueden llevar a una persona a emprender? Pues Edison, la verdad, es un tema muy confuso porque la gente busca ganar dinero de manera fácil y donde nadie le diga qué tiene que hacer. Entonces, encontrar esas motivaciones propias que pueden ser el dinero, porque es como lo principal, y la libertad. Que nosotros que somos emprendedores sabemos que no es así y que hemos acompañado a otros emprendedores, sabemos que los sábados, domingos desaparecen, que hay que trabajar festivos, que hay que editar material, que hay que crear contenido, que hay que conseguir clientes, que hay, bueno, un mundo de cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el rol que usted hace en una empresa, pues usted hace ese rol y cumple un horario y se va para la casa. Aquí le toca hacer a usted de todo. Entonces, hay una confusión bien grande con respecto a eso. Tiene que haber una pasión y una motivación muy, muy, muy gigantesca que lo lleve a realizar eso que quiere para su vida. Precisamente determinar esa pasión o esas habilidades que nosotros tenemos es esa parte fundamental para no decaer y no desfallecer en todo el proceso que lleva en un emprendimiento, que es la montaña rusa de emociones, éxitos, fracasos y todo lo que esto conlleva. Entonces, también hay metodologías que se pueden aplicar para conocer cuál puede ser su pasión o esas habilidades por las cuales se puede ir guiando. Por ejemplo, utilizar metodologías como Ikigai o los 7 porqués y así usted va hallando ese resultado, eso que realmente lo mueve y por lo que lo haría y emprendería y se mantendría en el tiempo. Otro de los temas de los que quería que habláramos es que hay dos maneras de empezar un emprendimiento. Uno es comenzar a ver qué pasa, que lo hacen muchas personas y a veces le pega, pero muchas veces no. Y lo otro es cuando uno planifica y va conociendo el camino del emprendimiento. Entonces yo creo que hablemos un poquito de esas dos maneras de empezar los emprendimientos. Yo me iría más por la parte de tener o de realizar un plan de negocios. De pronto desde mi pensamiento soy un poco más planificadora y no dejo, digamos, una cosa o aventuro a eso sin tener, digamos, esa planeación. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero digamos que yo optaría por esa opción, manteniendo de pronto, si en el momento la persona está laborando, tener como esa segunda opción y tratar de emprender en las noches sin dejar su trabajo actual hasta que no vea que sus ingresos o la rentabilidad que le está dando el negocio iguala o supera el salario actual. Entonces yo me iría más por un plan de negocios y un poco más a esa parte metódica. La cultura latinoamericana es de esa primera parte que usted decía, como aventurarnos y a ver qué pasa. Y hay veces pues le pegamos a la idea y creamos o encontramos un modelo de negocio en el camino y poco nos vamos al tema de poder planificar, de poder hacer un plan de negocios, de poder idear, de poder generar estrategias, de ir con el paso a paso y más, pedir ayuda a personas que lo saben, a empresas que saben, a entidades que acompañan todo este tipo de emprendimientos, porque muchas veces somos muy soberbios o somos muy arrogantes y no nos dejamos ayudar, sino que creemos que tenemos pues todas las habilidades y todos los conocimientos para arrancar. Ese para mí es un paso que hace falta
que la gente confíe más en otras instituciones o en otras personas para poder arrancar. Ahorita me estoy viendo una serie en Netflix que la recomiendo que se llama Startup, para que la vean, es una serie de Corea del Sur y ahí nomás uno se da cuenta de la cultura del emprendimiento, cómo desde que arrancan un negocio ya están hablando de planes de negocio, ya están mirando de si va a ser rentable o no, y no como que se arriesgan. Y acá desafortunadamente nos arriesgamos mucho y por eso nos arriesgamos, no sostenemos en el tiempo porque pues obviamente nuestras expectativas están bastante altas. Como no las conseguimos en el corto plazo porque somos cortoplacistas, pues soltamos y abandonamos esos proyectos que al principio en nuestra cabeza eran el super wow o el super proyecto y que como no fue rentable rápidamente, pues lo soltamos y lo abandonamos. De acuerdo a estudios y acompañamientos que hemos hecho también y todo lo que nos hemos preparado en Make+, sabemos que un emprendimiento tiene que soportar un buen tiempito hasta que encuentra su punto de equilibrio, hasta que ya empieza a coger tracción, hasta que ya empieza a tener clientes. Bueno, es un camino bastante largo, súper bonito de mucho aprendizaje y muchos retos personales que pues invitamos a todos los que nos están escuchando a que se aventuren, pero que tengan en cuenta todo lo que estamos contando hoy y pidan ayuda, que eso es como lo principal. Pues, con este tema de que estamos hablando, está el tema o la pregunta de emprender por necesidad o emprender por oportunidad, que lo trataba Alexis con David Fonseca en el capítulo anterior de Makecast, donde hablábamos de que emprender por necesidad es cuando hay una urgencia de generar ingresos económicos. Por lo menos la pandemia dejó a mucha gente sin trabajo y gente que tuvo que emprender por necesidad. Sí, entonces tuvo que aventurarse a crear una nueva estrategia para generar ingresos. Sí, alguna premura, puede ser la pérdida del empleo, una calamidad personal o familiar, los lleva a emprender por necesidad. Y se dio cuenta, Edison, que Señor. empezaron a aparecer un montón de establecimientos de comidas rápidas. Entonces hay sitios de hamburguesas por todo lado, de pizzas por todo lado, de perros por todo lado, porque esa fue la salida más rápida. Sí, claro, porque igual la comida nunca, o sea, es un negocio que nunca va a dejar de existir porque la gente siempre tiene que comer. Y más ahorita que la gente está en la casa, pide mucho más domicilio, pide mucho más comida rápida, pues también hay gente que le gusta cocinar. Esos emprendimientos para que la gente cocine en su casa también les ha ido muy bien. Entonces son cosas que se han tenido que reinventar la gente. ¿Por qué? Porque se quedaron sin empleo, porque les pasó alguna cosa, entonces tuvieron que hacer un emprendimiento por necesidad. Pero precisamente pienso que esa necesidad que se dio y esa premura y todo lo que ha traído la pandemia ha dado también para unos buenos emprendimientos, porque la gente se ha encontrado consigo misma en medio de esa urgencia de ya no tener trabajo y de requerir ingresos, ha hecho que su creatividad se despierte y han salido emprendimientos muy buenos que de pronto antes, o si esto no hubiera pasado, las personas no se hubieran arriesgado, porque siempre tenemos como ese temor a equivocarnos y ese miedo a lanzarnos, y esto hizo que te lanzaras en automático y muchos lograron hacer lo que realmente les gustaba, lo que realmente les movía, y en este momento también les está yendo muy bien. La otra parte es el emprendimiento por oportunidad, que es ya lo que decíamos hace rato, que es un emprendimiento un poco más estructurado, que ya se va construyendo cuando uno ve una necesidad o un vacío en el mercado y ya intentar solucionar algún problema que ya venía presentándose. Entonces uno ya tenía una idea y sabe que esa idea puede resolver un problema o una necesidad. Darle a ese emprendimiento por oportunidad ya es algo mucho más estructurado, que es lo que tú decías, Adrián, hace rato, de que te identificabas mucho más así. Los emprendimientos por oportunidad suelen ser producto de un proceso de mayor tiempo y de mayor organización y de más elaboración, en constante cambio y en constante ajuste. Se desarrollan en contextos más competitivos y con posibilidades de crecimiento, cosa que muchas veces no se da en los emprendimientos por necesidad. Los emprendimientos por necesidad muchas veces se quedan ahí estancados porque es una cosa que usted hizo muy rápido para salir de un apuro. En cambio, cuando usted emprende por oportunidad con algo que ha desarrollado, que tiene un proceso, es más fácil hay más posibilidades que ese emprendimiento vaya a crecer y que vaya a trascender
Sí, precisamente lo que tú dices, el emprendimiento de esa forma por oportunidad estaría más focalizado que por necesidad, porque cuando está por necesidad tú empiezas a mirar y a saltar de un lado a otro para ver cuál es la mejor manera de que te puede producir ingresos rápidamente, pero si ya lo haces por oportunidad, ya pues planteas tu plan de negocios y tienes un foco que no te lleva a perder ni tiempo, ni dinero, ni recursos que son tan importantes, ¿no? Yo creería que es como cuando uno habla del océano rojo y del océano azul. Cuando uno está emprendiendo por necesidad, está como en ese océano rojo en el que hay demasiada competencia. En cambio, cuando uno ya tiene algo más estructurado, puede ir a ese océano azul y encontrar oportunidades, posibilidades de acceder a otros mercados que no hayan sido como tan explorados, porque uno ya tiene como unas bases y tiene un proceso y ya va con un emprendimiento más organizado y más estructurado. Nosotros en MakeMass tenemos un producto que es un bootcamp de emprendimiento extremo y ahí cuando hemos hecho el ejercicio con algunos estudiantes o con algunas personas que quieren empezar a emprender, hay un ejercicio muy chévere que precisamente hace eso, encontrar oportunidades y es por medio de romper la transparencia. Cuando hablamos de romper la transparencia, significa que todo en nuestro entorno, todo lo que vivimos y todo lo que vemos, se nos vuelve transparente para nosotros porque estamos en una rutina, porque estamos en unos hábitos, entonces todo se nos vuelve transparente. Cuando nosotros somos capaces de romper esa transparencia, empezamos a encontrar oportunidades y empezamos a ver cosas que otros no están viendo. Y ahí empezamos a generar un proceso de ideación que nos ayude a encontrar cómo solucionar esos problemas, porque siempre invitamos a solucionar problemas, no a enamorarse de la idea. Y ahí continuamos pues con todo este proceso de emprendimiento y lo que invitamos a la gente que nos escucha es que las cosas no sean tan fácil. Y no estoy diciendo que un emprendimiento de una comida rápida o de algo sea fácil porque eso tiene sus retos también, pero cuando empezamos a ver un poco más allá y empezar a buscar esas oportunidades, pues obviamente nos vamos a tener que exigir y vamos a tener que encontrar nuestro Ikigai, que Adriana lo habló y en otro momento lo hablaremos también, que es encontrar esa pasión versus nuestras habilidades para poder sostener esos emprendimientos a largo plazo y de manera rentable. Digamos, ahí cuando hablas del tema del bootcamp, también tocas un punto muy importante, que es esa constante capacitación, ¿no? Si nosotros no conocemos de negocios y no tenemos por qué conocerlo todo, podemos asistir o capacitarnos. Hay muchas cosas o muchas entidades que nos brindan ese apoyo, mucha información en redes sociales. Tenemos sin fin de oportunidades o personas que conocemos que ya han emprendido. Entonces, ¿por qué no preguntarles y por qué no asesorarnos de ellos y aplicar esas cosas a nuestro mundo empresarial o al iniciar ese mundo de negocios y empezar a familiarizarnos con ese tipo de metodologías o de formas o de vocabulario o de cosas que se utilizan y se requieren para emprender que nos pueden aportar demasiado valor? Venga chicos, entonces yo les preguntaría, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un emprendedor? O sea, ¿qué es lo primero que tiene para poderle dar como una estructura a los que nos están escuchando? ¿Qué es eso que tiene que usted dar el primer paso? A ver, hay algunos autores y personas que consideran que la idea es la base de cualquier emprendimiento. Yo creo que no solo la idea es la base, que es importante primero hacerse como esas preguntas de a quiénes puedo llegar con esa idea, es decir, quiénes van a ser mis clientes si llevo esa idea a cabo, es saber qué necesidades satisface esa idea que yo tengo en mi cabeza y saber qué me hace diferente a mí de otras personas que tengan esa misma empresa, o sea, que sean mi competencia. Aparte de lo que tú mencionas, estoy de acuerdo con todos esos puntos, pero también me parece fundamental la confianza, ese nivel de confianza de generar en uno mismo, en creer en su idea, en creer en su proyecto y muchas veces hasta ser terco en esas cosas. Porque cuando tú ya tienes una estabilidad económica o tienes un trabajo y estás pues en tu famosa zona de confort, muchas personas alrededor te van a criticar, no te van a apoyar, pero a medida que tú avanzas, vas saliendo avante, vas consiguiendo inversionistas, van consiguiendo personas, clientes que creen en tu proyecto, esas personas se van a ir uniendo y ahí sí empiezan a felicitarte y a tratar como de unirse a esos éxitos que tú has logrado. Entonces es como eso también, tener esa confianza para mí es fundamental para poder emprender.
Para mí, lo primero no es irse a registrar a una cámara de comercio. La idea sí, pero para mí es más importante encontrar esa oportunidad, de encontrar el problema que quiero solucionar. Cuando yo veo el mundo diferente y empiezo a ver qué problemas yo puedo solucionar y de qué manera puedo hacerlo, entonces ahí aparece un prototipo. Y ya con ese prototipo, que en algún momento, en otro podcast hablaremos de prototipado, ya después aparece la validación, ya después aparece el MVP, que es el mínimo producto viable. Ya después yo digo, oiga, sí, esto realmente voy a tener unos clientes que me van a comprar y puedo hacer todos los ajustes y todo eso lo podemos hacer de una manera bastante económica. Ya cuando tengo ese nicho segmentado, cuando yo ya sé a quién le voy a llegar, cuando yo sé qué estrategias voy a utilizar, bueno, todos esos pequeños pasos que uno empieza a dar, ahí sí ya uno ya empieza a invertir, ya empieza a saber cuánta plata tengo que invertirlo en negocio, porque emprender desde ceros y sin 0 pesos no es tan sencillo, o sea, se puede y mucha gente lo ha logrado, pero sí hay que tener un dinero disponible para sostenerlo mientras que encontramos nuestro punto de equilibrio. Estoy muy de acuerdo con Alexis, porque yo creo que la idea es base, pero la clave para emprender es la innovación. Las mejores oportunidades de negocio se logran cuando uno identifica una solución para un problema en la sociedad que es difícil de resolver o que requiere modificarse o que se puede mejorar o hacerlo más eficiente o mayormente productivo. Como nosotros lo hablamos en el podcast que hablamos de innovación, que si no lo han escuchado los invito a oírlo, es necesario entender cuál es el problema o necesidad, como lo decía Alexis. De esta manera, empatizar con las personas, ver cómo llegar a una solución. Ahí sí viene esa parte creativa, esa parte de sacar ideas, de generar esas ideas. Luego vendría elegir esa idea que va a solucionar ese problema, prototipar, como lo decía Alexis, evaluar e implementar la idea del emprendimiento. Creo que sería como la forma que se debería hacer un emprendimiento. Hay una película muy chévere que no recuerdo el nombre de usted, sí, Edison, la de McDonald's, El hambre del poder, creo que se llama. El hambre del poder. Ahí en esa película muestran eso, cómo empiezan a encontrar una solución respecto a un problema que ellos evidencian y empiezan a encontrar un modelo de negocio que hoy en día ya no son las hamburguesas, sino que eso cambió totalmente, ahora es la finca raíz. Pero en su momento, cuando arrancaron y cuando hicieron todo el tema del modelaje, el prototipado, en la película lo van a ver, cómo practican, cómo manejan todo ese tema de tiempos y movimientos para encontrar la mejor experiencia del cliente, que eso es como uno de los objetivos que uno debería encontrar siempre, la mejor experiencia a esa persona que va a disfrutar de nuestro producto o servicio. Ya para ir cerrando, makers, yo quiero que hablemos y le digamos a los makers que nos están escuchando cuál puede ser el principal reto que puede tener un emprendedor que está iniciando desde cero con su idea de negocio. Yo creo que el principal reto de un emprendedor es manejar bien el dinero. Muchas veces, como nos arriesgamos y no hacemos un plan de negocios, entonces lo que hacemos es recurrir a un crédito, ya sea a un banco, si tenemos experiencia, o a la familia. Entonces le pedimos a la mamá, al papá, a alguien que nos invierta en nuestra idea y que seguramente no va a ser sostenible, entonces queda como esa deuda ahí como con tanto con la familia como con uno mismo. Cuando uno habla de dinero y uno empieza a hablar de presupuesto, los emprendedores tienen que tener dos temas muy claros y muy importantes, y es el tema de ingresos y el tema de gastos. El tema de ingresos, cuando los ingresos se vuelven como ¿cómo es que le dicen mi papá? Dinero de bolsillo, plata de bolsillo. Dinero de bolsillo, Ujú. se pierde la dinámica de una empresa. La dinámica de una empresa es que usted recibe dinero pero usted no la vuelve dinero de bolsillo, sino que usted tiene una utilidad, ¿sí? Después de un ejercicio, después de que ha generado ingresos, menos costos, menos gastos, hay una utilidad, hay otros tipos de gastos y al final una utilidad neta. Y eso es lo que se reparte, ¿sí? Pero cuando tenemos el dinero todos los días y no sabemos cuánto nos ingresa y sobre todo aún más grave, cuánto se gasta, pues ahí empiezan los problemas. Cuando uno empieza a saber cuáles son los gastos variables, cuáles son los gastos fijos, cuál es ese presupuesto que debe tener, ya que lo haga en un Excel, en un cuaderno, en una servilleta, pero que usted tenga claro cuánto ingresa y cuánto gasta y saber cuánto le está quedando y que su negocio es rentable, porque muchas veces ni siquiera sabemos si nuestro negocio es rentable.
Entonces ahí ese es un reto bastante grande en los emprendedores. Algo que Alexis no nombró es el punto de equilibrio, es saber cuándo podemos llegar a ese punto de equilibrio. Es el punto en el que nuestro negocio se mantiene sin generar ganancias ni pérdidas, cubriendo los costos fijos y variables de los que hablaba Alexis, y podemos sacar esa inversión que se tuvo que hacer al principio y que ya empiece a dar algo de ganancias, tenerlo muy en cuenta. Sí, claro, porque hay veces nos quedamos con la inversión inicial y entonces creemos que el negocio es rentable porque, claro, la inversión inicial nos está sosteniendo el negocio, pero no es eso. Resulta que después de ciertos meses o ciertos años ya estamos ilíquidos o en la quiebra y fue porque se nos acabó la inversión inicial. El principal reto de un emprendedor, pienso que es su dedicación y estar dispuesto a sacrificio en cuanto a tiempo, dedicación, estar dispuesto a realizar cambios en los hábitos o en las rutinas que tiene en su estilo de vida. Digamos que ahí están los principales retos. Poder cambiar ese chip, saber que tiene que estar buscando todo el tiempo, que todos los días que se levante tiene que estar dispuesto a dar esa milla extra por ese proyecto o por esa idea que está en construcción. Es importante, y un reto para los emprendedores es como hacerse un modelo de vida, un proyecto de vida, proyectarse qué es lo que quiere hacer con ese emprendimiento. Cuando uno trabaja en algo que le gusta, pues no lo ve tanto como un trabajo, sino que lo está haciendo como una pasión y puede dedicarle mucho más tiempo, trabajar los 7 días de la semana, como hablábamos antes, 24 horas al día en algo que le gusta y en algo que lo está haciendo feliz. Yo creo que ese es uno de los retos que debe encontrar un emprendedor para sacar adelante su proyecto de vida y su modelo de negocios. Bueno, makers, hasta aquí llegamos con este episodio del día de hoy. Les recordamos oír los otros episodios si no los han escuchado todavía, y nos vemos en un próximo episodio de nuestro Makecast. Hasta luego, makers. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.